Este día vamos a hablar sobre el tema la resurrección de todos nosotros. Recuerde que estamos abordando esta última semana la resurrección de Moisés, este último capítulo de la vida de Moisés, aunque hemos descubierto que en realidad no hay un último capítulo para la vida de él, pero vamos a descubrir qué implicaciones tiene la resurrección de Moisés para cada uno de nosotros hoy. Así que vamos a orar por ello. Nuestro buen Padre Celestial, venimos ante tu presencia agradecidos porque tú nos das mucha instrucción en tu palabra y hemos aprendido que tú eres misericordioso. Por eso, ayúdanos también a aprender la lección de este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Dani Perla, con lo que descubrimos el día de ayer, que escribe Judas, y con lo que de repente nos encontramos también en los evangelios, cuando vemos a un Moisés resucitado en la transfiguración, el hecho de que no entrara en la tierra prometida aquí en la tierra no parece un gran castigo en realidad ya. Es decir, vemos a Moisés en una vida totalmente diferente, en una vida totalmente nueva. Y aquí quizá me surge una pregunta, pastor. ¿Qué implicaciones tiene la resurrección de Moisés? Según se comenta en la lección, Moisés debe ser el primer ser humano resucitado, glorificado, que está en el cielo. Definitivamente, hasta donde tenemos el registro bíblico que aceptamos, Moisés fue el primero que experimentó la glorificación, esa palabra que usted hacía énfasis, que es cuando una persona resucita, pero no ya como murió. Claro. Con sus enfermedades, con su cuerpo débil, sino que resucita como resucitó Jesús, glorificado, o sea, ya un cuerpo listo para vivir en el cielo, un cuerpo que ya no tiene mancha de pecado, un cuerpo que ya no tiene las debilidades de un ser humano pecaminoso, sino que ahora está preparado para vivir en la presencia de Dios, porque no puede ser con este cuerpo normal que tenemos, si es que es normal, porque recordemos que la Biblia dice claro, carne y sangre no pueden ver el reino de Dios. Pero lo que esto significa es la gran esperanza para todos nosotros, que también si morimos vamos a volver a vivir, y no solamente a vivir en un mundo como este, sino en un cielo nuevo y una tierra nueva con un cuerpo también glorificado, y todo eso por la gracia de Dios. Amén. Luego Pablo, el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, aborda extensamente este tema de la resurrección, pastor. Sí, vemos a un Moisés que resucita, pero él no resucita, y eso se quedó claro en las lecciones pasadas, por sus méritos, ni porque él tenga algo bueno en sí. Y 1 Corintios destaca que la razón por la que existe la resurrección es por Cristo Jesús y porque él mismo también resucitó. ¿Por qué esta enseñanza es tan importante? Y quiero enmarcarla, aunque la lección tal vez no destaque eso, pero quiero enmarcarla en la sociedad en la que estamos viviendo, en la que parece que se ha vuelto común la idea de que cuando alguien muere, inmediatamente recibe alguna, digamos, alguna recompensa, ya sea un castigo o la recompensa de la vida eterna. ¿Por qué es tan central la enseñanza de la resurrección? Bueno, creo que es importante porque la creencia que usted mencionaba, que es popular, en realidad es una creencia distorsionada, porque está hablando de un espíritu sin carne, sin cuerpo, y que es que la persona murió, enterraron su cuerpo, su resto, y entonces el espíritu anda por ahí en el cielo. No. La Biblia no habla de espíritus descarnados en el cielo, no. La Biblia habla de seres humanos completos, porque el alma viviente es una persona que tiene carne y huesos y que tiene vida, que tiene el aliento de vida. Entonces, muy bien hacer esa enseñanza, pero recordemos que todo esto es porque Jesús murió y resucitó por nosotros. Ahora llama la atención, y esto es algo que yo he pensado y voy a decirlo así, esto es muy, muy personal, que Moisés hubiera resucitado aún antes de que Jesús viniera a este mundo. Llama la atención que Moisés hubiera ido al cielo aún antes que Jesús conquistara y ganara este mundo de nuevo para Dios. Es muy llamativo eso. Sí, porque si es después de que Jesús vino, es como algo más normal. Lógico. Uno
es lógico, ¿verdad? Ya Jesús conquistó. Ahora, ¿cómo podía Moisés resucitar si todavía Jesús no había venido? Pero recordemos que era la misma razón por la que se hacían los sacrificios en el santuario, que era por fe. Las personas miraban a la venida del Redentor. Por eso es que yo creo, y aquí voy a mencionar lo que es muy personal, porque creo que usted también había estado pensando en esto. Cuando Jesús, antes de ir a la cruz, está sufriendo, o más bien, aún antes del Getsemaní, cuando Jesús va a ese momento que se le conoce como de transfiguración, y aparecen Moisés y Elías. Yo me imagino que Moisés y Elías, que ya estaban en el cielo, fueron para animar a Jesús. Ahora, ¿qué tipo de ánimo le dieron? Yo tengo una opción. Sí. Y es que le dijeron, mira, tienes que vencer, porque si tú no vences, nos van a bajar del cielo. O sea, yo he llegado a pensar que si Moisés y Elías estaban en el cielo, era porque había fe y confianza en que Jesús iba a ser victorioso. Amén. Pero digamos que Jesús no hubiera sido victorioso, por supuesto toda la raza humana estaría perdida, y entonces Elías y Moisés y Enoc y todos los, bueno, que solo ellos tres se menciona en la Biblia antes de Jesús, que estaban en el cielo, no tenían, ya no hubieran tenido razón para estar en el cielo. En otras palabras, lo animaron y le dijeron, mira, de lo que tú hagas depende de que nosotros sigamos en el cielo. Creo que eso fue un ánimo para Jesús. Sí, está muy interesante eso. De alguna manera yo también había pensado eso. Si Jesús fallaba, ¿qué sería de ellos, de los tres que ya estaban en el cielo? Y ahora, a propósito de eso, pastor, cuando vemos ya al Señor Jesucristo, o quizás lo vamos a decir de esta manera, Moisés, desde antes que Jesús viniera, creía en lo que Jesús haría. Ahora que Jesús vino, cuando ya vino a este mundo, en el momento en que Jesús estaba acá, me imagino desde el cielo, Moisés también ha de haber estado expectante, porque estaba en juego parte de su futuro, pastor. Totalmente. Y como hemos mencionado, todo se basa, y creo que la lección lo hacía desde el principio, se basa en la gracia de Dios. Amén. Por eso nuevamente yo vuelvo al título de hoy, la resurrección de todos nosotros. Si Moisés no resucitaba por su pecado, mucho menos nosotros, Claro. que no hemos sido tan notables en obras como Moisés, o nada de notables en obras como Moisés, en palabras, en hechos poderosos como Moisés, y hemos cometido más errores que los que él cometió. Sí. O sea, noten esto, es bien importante. Si Moisés no se puede salvar por lo que hizo, y Jesús no hubiera luchado con el diablo para salvarlo, no habría esperanza para ninguno de nosotros. Por eso Dios, y aquí retrocedo un poquito en la lección de esta semana, por eso Dios también castigó el pecado de Moisés, para mostrar que el más mínimo pecado nos separa del cielo, nos separa de la salvación y de su bendición, y que el que ha cubierto esa separación, ese trecho que el pecado produce, es Cristo Jesús. Amén. Por eso yo les doy un consejo, yo lo anoté aquí en mi lección: nunca debemos idealizar a nadie. Todos, por más buenos líderes o como sea, somos seres humanos pecadores que en cualquier momento podemos errar. Por eso nuestra fe y confianza siempre deben estar puestas en Cristo Jesús, y la salvación tiene que ser por la gracia de Dios. Y vamos a orar por eso, pastor, agradeciendo a Dios que tenemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Confíe en esa gracia, ríndase a esa gracia y su vida estará asegurada. Amén. Padre, gracias te damos porque nos has mostrado cuál es el camino al cielo, y es Cristo Jesús. Amén. Gracias porque hay salvación amplia y disponible para todo ser humano. Señor, en este momento creemos también en tus promesas, y sabemos que si morimos vamos a volver a vivir, y vamos a vivir una vida nueva, donde ya no habrán las manchas de pecado y debilidades de pecado como la tenemos ahora. Gracias, Señor, porque a pesar de que nuestras vidas no son tan extraordinarias o nada de extraordinarias como lo fue la vida de Moisés, aún así está reservado para nosotros la corona de la vida eterna. Amén. Y alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.